Muy buenos días para todos, buenos días en donde se encuentren, sea en Europa, Centroamérica o Sudamérica. Hoy le damos continuidad al ciclo de sesiones que estamos impartiendo desde Action Coach, los 9 imprescindibles para que tu negocio empiece a funcionar nuevamente. Hoy, en particular, me toca a mí, y lo que vamos a ver es fundamentalmente el punto número 2, ¿no? Que tiene que ver con la reconstrucción de los equipos. Vamos derecho a la presentación. Arrancamos primero, para que sepan quién soy yo. Bueno, mi nombre es Guillermo Henning, argentino, 58 años, vivo en Pilar, muy cerca de Buenos Aires, para los que tengan la referencia, desde hace más de 21 años. Estoy casado con Cristina, más de 27 años, el amor de mi vida. Mis hijos Patricio y Ana, ya ambos recibidos en sus carreras respectivas. Y bueno, fundamentalmente soy un apasionado de los deportes. Me viene el tema del coach, el gusto por el coaching a través de mi deporte pasión, que es el tenis. Y del lado de mi preparación o formación profesional, vengo del área dura, sí, vengo siempre de la industria, he trabajado en metalmecánica, automotriz y fundamentalmente en maquinaria agrícola, tanto en empresas multinacionales, variado, tanto en empresas americanas, alemanas, italianas y francesas, y fundamentalmente en empresas nacionales argentinas, típicas empresas familiares, de distinto porte. Tuve la suerte, gracias a Dios, en función de mi trabajo, de trabajar bastante tiempo, sobre todo en Brasil, más de 5 años, y bueno, he tenido equipos a cargo tanto en Brasil, Uruguay, Venezuela, y a nivel mundial en China, Malasia. Bueno, dicho esto, arrancamos específicamente. Como Denise les marcó, la idea es ir, que vayan volcando sus preguntas a lo largo de la presentación, y obviamente al final nos tomaremos nuestro tiempo. Bueno, les pongo el primer desafío. ¿Cuál es este primer desafío? Para mí, fundamental. La idea es que pensemos, como decía Albert Einstein, no podemos resolver los problemas que nos impone el resolverlos justamente con la misma mentalidad que cuando los creamos. ¿Qué queremos reflejar acá? En la apertura de mente. La crisis nos demanda enfoques diferentes. Y bueno, de eso se trata. Vamos a ver cómo se traslada eso a los equipos. Cuando traemos personas a nuestro equipo, lo que nos interesa fundamentalmente es la calidad de estas personas, no solamente la cantidad. Nosotros pensamos que un equipo es la esencia de nuestra empresa. Para ello, un par de referencias, sobre todo en esta etapa de reconstrucción y rearmado de estos equipos. Fundamentalmente darles confianza. No sé, cada uno en los países o en las regiones donde ustedes están, todavía obviamente permanecen los efectos de la crisis en mayor o menor medida, pero claramente la confianza en los equipos, donde obviamente ha habido resentimiento en las posiciones, con algunas desvinculaciones, inestabilidad en los cargos, con lo cual hay un nivel de persistencia en cuanto a la confianza, al estado de perturbación. Darles confianza realmente hoy es todo un desafío y es uno de los puntos principales. ¿Qué más consideramos? Horario flexible, sí, dependiendo del nivel de retoma en el que hoy por hoy estén, claramente esto implica tener flexibilidad en los horarios, ya sea en turnos diferentes, a la hora de considerar, por ejemplo, los horarios de almuerzo, cómo los dividimos, y por sobre todo para aquellos que aún tienen que permanecer en modo virtual, bueno, el poder sustentarlos y darles soporte en esa capacidad virtual para poder manejarse. De nuevo, siempre estamos hablando de una capacidad flexible y ágil de parte nuestra como dueños de negocio. Crear una comunidad de equipos. Bueno, tiene que ver con el punto anterior. La idea de generar una comunidad en el equipo es realmente tratarlos como tal. Muchas veces nos quejamos de que nos cuesta formar equipos. Bueno, la idea es que empecemos por tratarlos como tal, realmente como una comunidad de equipos. ¿Y a partir de qué? De la comunicación. La comunicación, y hoy más que nunca, los desafíos que nos impone la crisis
hay que comunicar, ser visible en todo sentido, no solamente por el aspecto virtual, que hoy tiene que ver, por ejemplo, con esto que estamos haciendo ahora, sino la visibilidad, la presencia. O sea, el equipo tiene que notar nuestra presencia. Esto vale también, inclusive, seamos claros, para fuera de nuestra empresa, ¿no? Tanto para clientes como para proveedores. Pero pensando acá, claramente la comunicación es lo que nos hace visibles. Estándares y protocolos. Estándares y protocolos tienen que ver claramente con los desafíos que nos impone la crisis en cuanto a tomar en cuenta que hoy tenemos requerimientos nuevos en sanitización, en preparación de la mercadería, en documentación de transporte, con lo cual obviamente tenemos que considerar que esto afecta a los equipos y obviamente los obliga a un desafío nuevo. Ello, obviamente, tiene impacto en la productividad. En el punto anterior, claramente tiene impacto en la productividad. Tenemos que ser conscientes de que recuperar productividad no va a ser de inmediato. Mismo dependiendo del nivel de retoma en sus negocios, es claro que hoy los mismos protocolos y nuevos estándares imponen restricciones a la productividad. Con lo cual pensemos que por un periodo de 2 o 3 meses iremos reconstruyendo esa productividad en una rampa hasta que logremos tomar los valores normales a los cuales nosotros apuntamos o pretendemos. ¿Qué más consideramos? De alguna manera, y tiene que ver con el punto anterior, todos somos nuevos otra vez, todos. Me incluyo, nos debemos incluir. Con lo cual, obviamente, estamos obligados de alguna manera a reentrenar, a repreparar ese equipo. Sobre todo apuntando, como decíamos en el punto anterior, a recuperar los niveles de productividad que obviamente necesitamos para poder hacer marchar nuestra empresa. ¿Cuál es, en este entorno virtual o restringido, cuál es el mayor desafío que tenemos con el equipo? Claramente. Bueno, a ver, acá mi aporte va a ser a lo mejor en un aspecto un poco más duro, no menor, no por ello vamos a dejar de lado el lado humano, todo lo contrario, pero sí a lo mejor con tips o referencias que les puedan ayudar en este desafío que es reconstruir el equipo. ¿Y a qué nos referimos? Ese desafío claramente viene dado por la ejecución. Hoy ejecutar, como decíamos en el slide anterior, sobre todo, por ejemplo, a nivel de productividad, es todo un desafío. Lo veremos en 3 aspectos: el management, la gestión, los sistemas asociados a la productividad que antes comentábamos, y la planificación. Fíjense que la asocio directamente con el reporting, aún en espacios o en tramos de tiempo cortos, el reporting está directamente asociado a esta planificación. Pero la vamos a explicar un poquito más en detalle a cada uno de los 3. Empecemos por el management. Acá les impongo una pregunta, sobre todo una que se ha dado mucho en los últimos años, sobre todo primeros años del siglo XXI, y seguramente lo habrán escuchado. ¿El management está enfrentado con el liderazgo? Es más, yo he llegado a escuchar inclusive que de alguna manera se nos pedía que seamos más líderes que gerentes, ¿no? que managers, ¿no? Nuestra idea desde Action Coach, y Brad Sugars, nuestro CEO and Chairman, lo marca constantemente: el management no es una mala palabra ni mucho menos. En realidad, es más, cada uno de ambos apunta a aspectos diferentes y totalmente complementarios. Hagamos una breve referencia como para que entendamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de liderazgo, claramente, quiere decir que al respecto de nuestros equipos, nosotros trabajamos fundamentalmente en el enfoque y la emoción del equipo, ¿no? Claramente. ¿Y qué trabajamos cuando buscamos enfoque y emoción? La actitud, claramente, o sea, es algo esencial en el desarrollo de los equipos. La actitud que los mismos, sus miembros, demuestran en su accionar diario, semanal. ¿Qué más? La acción. ¿Pero qué tipo de acción estamos hablando? Acá ponemos ajustar en velocidad. ¿Qué implica ajustar en velocidad? Ajustar en velocidad implica procesos rápidos de toma de decisiones y ajuste, agilidad, que le implica en el desarrollo de la tarea cotidiana poder tener esa capacidad de ajuste. Y eso es parte de nuestro liderazgo. Enseñar a pensar. En Action Coach hablamos siempre de hacer buenas preguntas para poder tener buenas respuestas.
Esto es clave. Un líder tiene que enseñar a pensar a su equipo. Y fundamentalmente ofrecer, finalmente, panorama general. Panorama general es lograr que cada uno de ellos salga de su caja. Así como nosotros mismos debemos hacerlo, tenemos que pedirle a los equipos que salgan de su caja. Y para ello es ejercer una visión más holística. Holística, que es aquello que justamente les ofrece un panorama general. Y en oposición a esto, como dije yo, no en oposición, sino en realidad en compensación, el management. El management, cuando hablamos del management sobre el equipo, claramente aquí nos enfocamos en otros dos aspectos, en productividad y la capacidad de ese equipo. En este punto, fíjense que es importante entender que justamente lo que marcamos es la capacidad de alinear al equipo con una meta, alinear al equipo con un objetivo, poder desarrollarlos en pos de esa meta. En ese aspecto, ayudarlos a que sepan dar prioridad. Prioridad viene de prior, uno solo, que implica fundamentalmente que sepan diferenciar de aquellas listas o actividades importantes que tenemos que desarrollar, cuáles son realmente la imprescindible, cuál es aquella tarea que requiere nuestro foco, nuestro enfoque. Entonces, como gerentes realmente debemos enseñar a dar prioridad. Y fundamentalmente un enfoque en la disciplina que tiene que ver con la organización del trabajo y la sistematización del trabajo. Pero vamos a ver un poquito más en detalle. El management. Habíamos dicho que trabajamos en productividad y competencia, la capacidad del equipo en definitiva. ¿Cómo? Bueno, en Action Coach decimos be the coach. O sea, le pedimos a ustedes que como dueños de negocios ejerzan su capacidad de coaching, de ser ustedes los coaching del equipo. ¿Haciendo qué? Primero, apuntando al sentido común, ni más ni menos, el que a veces es el menos común de los sentidos. Fundamentalmente, esto debe estar presente siempre, aunque no lo definamos como algo escrito, como un procedimiento, pero siempre hay que aplicarlo, siempre hay que aplicarlo. Complejo de superhéroe. Esto es algo que yo les pido siempre, no usen el complejo de superhéroe, hay que quitárselo de encima. Ocurre muchas veces, sobre todo en empresas donde hay un dueño que conoce muy bien las tareas de la empresa. Bueno, muchas veces es como que tiene la necesidad de ejercer esa capacidad de hacer todo por su cuenta. Muchas veces limitando la capacidad del equipo de poder desarrollarse. Es importante que entendamos también que no necesariamente como líderes, o en este caso como gerentes, tengamos todas las respuestas. Como dije antes, lo que sí tenemos que tener son todas las preguntas. Y si conocemos la tarea, bueno, debemos enseñarla a desarrollarla al equipo, pero no ejercerla nosotros. Un pedido, acá los puede ayudar. Yo siempre trabajé con esto, creo que me ha dado buenos resultados y les hago. Cuando un subalterno o alguien de nuestro equipo nos viene a ver por una cuestión, dos pedidos en realidad, o sea, en un mismo planteo. Primer pedido, que sea yo la última instancia, nunca la primera. ¿Qué quiero decir con esto? Pedirles a los miembros del equipo que agoten todas las instancias a su alcance para que puedan desarrollar su tarea. Y si habiendo hecho eso, inclusive con sus pares dentro del equipo, no logran resolver problemas, bueno, por supuesto, organigrama de por medio, para eso estamos nosotros. Pero aparte les hago otro pedido. Seguramente si hizo la primera parte de la pregunta, ese trabajo de yo no ser la primera instancia, él ha evaluado el problema, lo tiene bastante claro. Bueno, la pregunta es muy concreta, esta segunda parte. ¿Qué harías vos en mi lugar? No le pedimos que él resuelva, pero sí que nos sugiera qué es lo que él haría. Entonces, resumamos, ¿no? Nunca yo la primera instancia, siempre la última, asegurándome que él agotó todas sus instancias. Y después, bueno, que sugiera cómo él lo resolvería si estuviera en nuestro lugar. A partir de esto, bueno, lo que hablábamos recién, buenas preguntas nos conducen a buenas respuestas, claramente. Esto es fundamental. ¿De qué manera?
nunca preguntemos por qué no. Esa es la mejor forma de obtener una buena excusa. ¿Qué proponemos desde Action Coach? Una pregunta dividida, si se quiere, en tres partes. Primer parte, definir cuál es la brecha de ejecución, cuál es el gap. Que no es ni más ni menos que preguntarle a la persona del equipo, qué se necesita para. Supóngase hoy es jueves, el lunes hay que despachar una mercadería. Bueno, ¿qué se necesita para poder despachar la mercadería? ¿Qué hay que terminar de producción? ¿Cómo hay que empacar? ¿Cómo hay que sanitizar? ¿Qué documentación hay que preparar? O sea, ¿qué se necesita para? ¿Asociado a qué? Al tiempo que se requiere para poder desarrollar esa tarea. ¿Y qué le agregamos como tercera parte de esta pregunta? Cierta orientación al detalle. ¿Para qué? Para guiarlo, justamente, por ejemplo, hablé yo recién de la documentación. Bueno, ¿qué documentos? Documentos de tránsito de la mercadería, documento de habilitación del chofer del camión, o sea, cierta orientación al detalle que los guíe. Entonces, las tres partes, ¿no? La brecha de ejecución, ¿qué necesita para? ¿Qué tiempo requiere y cuál es la orientación al detalle? Eso ayuda muchísimo al equipo a orientarse y ahí obtenemos buenas respuestas, les puedo asegurar. Interacción cercana, lo que hablábamos antes. No es mala palabra el micromanagement. Yo he escuchado en la última época que parece una buena palabra. Está claro, yo acá les pongo F, función, lo estoy marcando, ¿no? De la madurez, por supuesto. Va a depender de la madurez de nuestro equipo. Cuanto más maduro nuestro equipo sea, claramente requiere menos management. Pero en esta época, pensemos que estamos en una crisis, nuestra presencia, como dijimos antes, es importante, con lo cual ejercer el control cercano no es malo, no es malo. De nuevo, obviamente, aquí apelo sí al sentido común de ustedes, analicen cuál es el nivel de madurez del equipo que ustedes están llevando adelante. Lista de tareas diaria semanal, muy concreto. La idea aquí es qué hago los lunes, reunión de equipo, y cómo los jueves puedo hacer un control con cada uno de ellos. El control diario, por excepción, como dicen los americanos, no news, good news. No hay novedades, está todo bien, seguimos adelante. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, Brad Sugars, nuestro CEO, ¿no? Propone un enfoque que llamamos en inglés LION, viene del acrónimo LION, que tiene que ver con L, la primera letra, de last week, última semana, I de issue, o issues, problemas, inconvenientes, obstáculos, O de opportunities, oportunidad, y N de next week, ¿no? Próxima semana. ¿Cuál es la idea? En esta reunión de jueves, que es a mitad de semana, y le da margen a la persona, nosotros elijamos, obviamente de manera inteligente, cuál miembro de nuestro equipo requiere cierto soporte. Bueno, y ahí con él repasamos qué se hizo la semana pasada, qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué faltó, cuáles fueron los problemas, pero también cuáles fueron las oportunidades. Y en función de estos tres, poder programar la próxima semana. Fíjense que este es un enfoque que nosotros usamos no solamente en una planificación corta de semana, sino que aplica también a planificaciones más largas. Sistemas. Cuando hablamos de sistemas, no estamos hablando solamente de tecnología e información. Estamos hablando claramente de algo muy sencillo, que tiene que ver con, por ejemplo, lo más básico, la lista de chequeo. Pensemos en, inclusive más aún, en un cross-check, las dos azafatas que cierran las puertas delanteras y cruzan el control. ¿Para qué? Para saber que esa tarea va a ser bien realizada. Entonces, esto es lo más básico y elemental de un sistema. ¿Qué nos permite un sistema, ¿no? Dentro de este enfoque del equipo? Obviamente lograr que el equipo tenga consistencia. ¿Qué es, por el contrario, la inconsistencia? La incapacidad de no poder repetir acciones correctas. La consistencia es justamente la capacidad de hacer una acción correcta, una vez, 10 veces, o la cantidad de veces que sea necesaria. ¿Qué usamos? Todos los recursos para poder definir los procesos. Recuerden, los que venimos sobre todo de áreas duras, antiguamente un manual de operaciones era algo muy tedioso. Hoy tenemos fotos, videos, audios, un montón de recursos disponibles para poder asentar los procesos. Recuerden que las personas ejecutan los sistemas, y los sistemas hacen correr el negocio. Entonces, al equipo como sistema le tenemos que dar buenas herramientas. Entonces, sistemas, consistencia, logramos consistencia,
Esa consistencia nos permite repetitividad y esa repetitividad nos da productividad. ¿Qué decía el amigo Deming al respecto? Si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo. Es el mejor resumen de lo que en realidad es un sistema, describiéndolo como un proceso o como procesos. Y vamos al último punto. En el último punto vemos la planificación. Tengamos presente que hoy no estamos hablando de 5 años, estamos hablando de 3, 4 meses. Hoy es nuestro horizonte. Como dijimos, tenemos que terminar de cruzar el desierto para poder recuperarnos. La clave es el plan del día y la semana. Al planificar, por ejemplo, que hacemos los próximos 90 días, esta etapa que viene de aquí en adelante, lo que hacíamos antes en el enfoque Lion, que yo les decía, de planificar cuáles eran los objetivos alcanzados, cuáles eran los no alcanzados, efectuar un análisis de cuáles fueron los obstáculos, cuáles fueron los inconvenientes y cuáles fueron las oportunidades que descubrimos. En definitiva, lo que se denomina lecciones aprendidas. A partir de eso, ¿qué hacemos con el equipo? Con el equipo tomamos eso como base de nuestra planificación y definimos las metas. Lo definimos en un entorno que usamos mucho en Action Coach, SMART. ¿Qué es SMART? De nuevo, un acrónimo en inglés que no es ni más ni menos que la letra S, implica que nuestras metas tienen que ser específicas, specific. Las metas tienen que ser measurable, medibles, achievable, de achievable, que son alcanzables. Cuando decimos alcanzables, decimos que son factibles de alcanzar, pero fundamentalmente ajustadas a la realidad. Tienen que ser desafiantes, pero ajustadas a la realidad. R, the results, básicamente orientadas a resultados, y T, fundamentalmente el time frame, ubicadas en marco de tiempo. Entonces, cuando definimos una meta, tenemos que asegurarnos que sea específica, medible, alcanzable, ajustada a resultados, orientada a resultados, y sobre todo en un marco de tiempo. De ahí, una revisión final y un lanzamiento. Pensemos que en definitiva, y acá les dejo una reflexión, una planificación de largo plazo, no es ni más ni menos que ocuparnos de decisiones futuras en función de las decisiones actuales. Al planificar, mismo la semana, estamos haciendo eso. Bueno, hasta aquí, espero no haber sido muy rápido en la presentación. Sí, antes de pasar a las preguntas, me permito convocarlos para la semana que viene, el día martes 9 de junio. Veremos el punto número 3 con el coach Víctor Amaya, renovando ofertas por días, el tema más importante. Y bueno, Denise, te devuelvo el control y dejamos abiertas las preguntas. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, coach. Claro que sí. Pues por aquí tenemos la primera pregunta. Preguntan, ¿cuál sería el mayor desafío que se debe contemplar al asumir el rol de gestor del equipo de trabajo? Muy buena pregunta. A ver, tenemos muchos desafíos, pero si estamos hablando de gestión, mi recomendación es que como gestores de equipos de trabajo, fundamentalmente gestionen recursos, sepan administrar recursos, no solamente fijar metas, sino administrar recursos. En tiempo, en medios, recuerden las 3M, las famosas 3M, medios, lo que sería mano de obra, o en este caso la gente, fundamentalmente, que estamos manejando como recurso, y fundamentalmente el método. Claramente, tenemos que asegurarnos que los 3 se cumplan. Entonces, como gestores, creo que el mayor desafío que tenemos, aparte de ser líderes, las dos cosas, es justamente administrar recursos. Y ese es el punto más importante. No nos tenemos que olvidar que definir metas es importante, acordarlas con el equipo es fundamental, comunicarlas es fundamental, pero también administrar los recursos que el equipo necesita para poder desarrollar correctamente las tareas. No sé si te ha respondido a la pregunta, Denise. Creo que sí. Perfecto, muchas gracias. Por aquí pregunta Eduardo, ¿algún tip para poder crear el hábito en el equipo para que planeen por bloques y lleven a cabo su control de tiempo? Sí, un buen punto. Fundamentalmente, aprender a priorizar. Lo que hablábamos antes, recuerden que la palabra prior, a veces yo veo que la hemos usado, me incluyo, bastante mal en las últimas épocas, pensando fundamentalmente que las prioridades
a veces pensamos en muchas prioridades. Y prioridades es, recuerden el libro, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, La única cosa. La prioridad es fijar una prioridad, poder arrancar con una lista larga de tareas, transformarla en una lista corta, una short list, como dicen los americanos, y a partir de ahí poder definir cuál es la prioritaria. Una vez que encaminamos la prioritaria, poder definir cuáles son las otras prioritarias. A partir de eso, una vez que tenemos bien definida justamente esa estructura de prioridades, ahí armarlo en bloques. Creo que ahí está la clave. No es muy difícil distribuir bloques de tareas si primero no tenemos claro cuáles son nuestras prioridades. A definir prioridades, pensemos en los pasos justamente que el libro One Thing marca. La prioridad marca fundamentalmente la capacidad después de ser productivo. Y para ello es fundamental, sí, poder establecer los tiempos que cada una de ellas requiere. Y de ahí sí puede surgir un buen armado del tiempo en bloques. No sé si con esto ayudo a responder o a entender la cuestión. Muchas gracias. Por aquí preguntan, ¿cree que la jornada de trabajo estructurada, es decir, con un horario de entrada y salida, será reemplazada por el modelo de objetivos? Ay, pues qué buena pregunta. Qué buena pregunta. A ver, yo creo que les voy a ser totalmente honesto, ¿no? Estamos hablando, y seguramente ustedes como yo han escuchado, de lo que se va a llamar el nuevo normal, ¿no? El nuevo normal. Yo todavía no lo tengo demasiado claro que va a ser el nuevo normal. Lo que sí creo que hay muchas de las cuestiones que nos trae la crisis que han venido para quedarse. No sé en qué medida, si ocuparon un 100% del espacio, pero claramente hoy, como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Hacer un webinar de manera virtual, va a cambiarnos la vida. Con lo cual, respondiendo claramente la pregunta, yo creo que probablemente tengamos un mix de ambas condiciones, ¿no? Digamos, a lo mejor con horarios mínimos a cumplir para el requerimiento de tareas por ahí normales, pero sí, por ahí sí va a haber una orientación a objetivos mucho más marcada. Porque en definitiva, volvemos al tema de la productividad. Pensemos que el tiempo transcurre, no pasa por la cantidad de horas que en definitiva le dediquemos a una tarea, sino por la consecución de los objetivos. ¿Cuán productivos podemos ser en nuestros horarios? Si en definitiva tenemos que pensar, yo creo que iremos a un modelo mixto, algo que tiene que ver por ahí sí, con un mínimo de horas, pero fundamentalmente con una orientación fuerte hacia los objetivos, sí, no tengo dudas. Perfecto, gracias. Preguntan por aquí, al definir metas de ventas, ¿qué recomienda para no desanimar al equipo y no soltar el paso? Si actualmente las ventas no se están dando, ¿a qué darle prioridad? Bueno, buen punto. Primero, recuerden que cuando yo dije SMART, dije que tiene que ser achievable, alcanzable. Es claro que hoy el desafío es que la meta justamente sea desafiante, pero al mismo tiempo, perdón por la redundancia, pero al mismo tiempo tiene que ser realista. Y claramente creo que la pregunta apunta a ese punto. ¿Cómo logramos hoy en este entorno ser realistas? Bueno, muy claramente ahí tenemos que evaluar muy bien nosotros el mercado. ¿Qué objetivos realmente son posibles? Tenemos que tener una orientación muy clara. Recuerden que a nivel, inclusive hoy no es que nos olvidamos de la rentabilidad, pero mi colega, coach y hermano Jairo Lizarazo lo expresó muy bien. Cuando nos planteamos ventas hoy, la venta en sí pasa, no digo un segundo plano, pero nos tiene que asegurar por sobre todo la estabilidad, el punto de equilibrio de nuestro equipo. Que no es restringirnos, de nuevo, es ser realistas. Hoy ese tiene que ser el objetivo que le marcamos a un equipo de ventas, porque si no, es muy probable que se pueda dar lo contrario, ¿no? Que al establecerles un desafío difícil de lograr, y logremente eso lleva a un nivel de frustración que claramente no queremos. Tenemos que ser muy realistas y muy claros al marcar un objetivo. Pero, bueno, lo iremos recuperando. Una rampa, una revisión. Yo lo que haría, no planificaría periodos tan largos, hoy planificaría periodos más cortos, y los revisaría y veríamos de corregir y ajustar en función, recuerden como dice Brad Sugars, de pivotear, de corregir, ajustar, de ser flexibles a la hora de planificar objetivos de ventas. Espero que ayude. Muchísimas gracias, coach. Pues ya estamos con medio minuto, ya estamos en tiempo.
Así que, pues, Bien. muchísimas gracias a ustedes, gracias por su tiempo y sus aportaciones. Y una vez más, No, gracias a todos perfecto. los presentes. Nos vemos el próximo martes. Que tengan excelente día. Bueno, gracias a todos, feliz tarde para los que están en Europa y buena mañana para el resto. Un abrazo grande. Nos vemos.